Muy buenos días a todos, soy el maestro y entrenador de la FIDE Sebastián Fell y hoy vamos a seguir haciendo el resumen del match mundial que se está jugando ahora. Ya se jugó la mitad del match, recordemos que el match se juega 12 partidas y ya se jugaron 6, justamente ayer se jugó la sexta, hoy es día de descanso. Y en el video pasado, que acá arriba les dejo el link, ya analizamos un poco las aperturas de la partida 1 y 2. Así que en este video voy a concentrarme en las partidas 4, 5, perdón, 3, 4, 5 y 6. Como siempre, ya estas partidas han sido analizadas en un montón de canales y por eso vamos a hacer algo bastante distinto. Voy a puntualizar en las posiciones que me parecen más críticas de las partidas. Vamos a tratar de profundizar en esas posiciones, vamos a tratar de entender por qué Carlsen y Caruana eligieron ciertas jugadas que para mí son importantes o instructivas por lo menos. Y vamos a tratar de entender cómo fue que estuvo funcionando esta primera parte del match y así tal vez poder entender un poco mañana mejor qué es lo que va a pasar en la séptima partida y en general en la segunda parte del torneo. En la tercera partida, Caruana iba de blancas. Hacemos un mini resumen. En la primera partida, Caruana de blancas jugó E4 y contra C5 vino la Rosolimo. Y Caruana quedó realmente muy mal de la apertura. Carlsen quedó mucho mejor. Incluso quedó ganado, pero Carlsen no pudo ganar y la partida terminó en tablas. En la segunda partida, Carlsen de blancas eligió el peón dama, a lo que Caruana preparó un torre de 8 que no se había jugado mucho. Con el cual logró sorprender a Carlsen, consiguió una cómoda igualdad y la partida terminó en tablas. En la tercera partida se volvió a repetir la Rosolimo, pero en este caso Caruana eligió otro plan distinto a la partida pasada. Eligió el plan de jugar con A3 y B4, que como dije en el video anterior, este es un plan muy típico y que Caruana le gusta jugar mucho en distintas posiciones de la Rosolimo. Sin embargo, acá parecería que Carlsen se vio un poco sorprendido, no reaccionó del todo bien. La verdad es que en las partidas pasadas había demostrado un muy buen conocimiento de las aperturas y en esta no. Se vio bastante sorprendido. Y jugó un alfil G4 que la verdad es que no me gusta nada, porque una de las bazas del negro es la pareja de alfiles. Entonces la verdad es que no tiene mucho sentido desprenderse de la pareja de alfiles si no consigue algo concreto. Y el negro tenía en mente algo concreto, que es comer. Y bueno, este tipo de posiciones para el negro no son muy agradables porque supongamos una jugada normal como caballo de 7 puede venir alfil de 3 y alfil y A6. Y acá el negro tendría un montón de debilidades en casillas negras que no son para nada agradables. Hay incluso alguna partida modelo, creo que de Adams, de blancas, donde no en esta posición específica, pero en la estructura similar, hay ideas con torre A5, dama A1, poniendo presión acá. Y en general, noten que el peón de B4 está limitando 3 peones negros, lo cual en principio no está bueno. Carlsen se metió en esto porque había previsto la jugada A5. Pero la verdad es que cometió un horrible error a la hora de evaluar lo que iba a suceder. En realidad las últimas 3 jugadas del negro las considero imprecisas y la suma de 3 jugadas consecutivas imprecisas no puede llevar nada bueno. Después de peón por, torre por A5, dama por A5, alfil de 2, la dama se retira y dama A1. En realidad se llega a este medio juego que es más o menos estándar dentro de la Rosolimo, incluso también dentro de la berlinesa, las líneas con D3. He visto finales y mediojuegos con estructuras similares. Y la verdad es que Blanco acá está muy bien. ¿Por qué está muy bien? Porque tiene el control de la columna A. Va a tener el control de la columna semiabierta B después de torre B1. En general las casillas negras del flanco dama del negro son débiles. El alfil de G7 es un alfil que por ahora es malo. Puede tal vez activarse por F8 y C5, pero eso va a insumir algunos tiempos. Por supuesto ahora estoy amenazando el peón de D5, entonces el negro probablemente lo defienda. Y ahora el blanco tiene muchas jugadas para mantener la iniciativa. Por ejemplo, dama 7 me parece a primera vista la más molesta. Y seguido de alfil E3, torre B1. Y en esencia el blanco tiene una posición donde puede jugar a dos resultados bastante sencillos, en donde no corre en la práctica ningún riesgo.
Es verdad que el negro, si juega preciso, debería poder hacer tablas esta posición, no es que sea algo muy muy grave, pero en esencia la preparación o el plan de Carlsen falló, digamos, nadie prepara una línea de negras para quedar inferior en la jugada 18. La verdad es que no, y menos en una inferioridad como esta, en donde no hay contrajuego. Pero Caruana decidió devolver favores. Y acá, después de A5, peón por, torre por, en vez de jugar torre por, jugó alfil de 2. Y como el propio Caruana dijo en la conferencia de prensa luego de la partida, este es un error bastante estúpido. No uso la palabra estúpido, pero sé que la pensó. Seguramente Caruana vio que después de torre por, dama por, en realidad estamos transponiendo la línea anterior. Tal vez pensó que era lo mismo hacerlo de una forma o de otra. Pero la verdad es que al jugar alfil de 2 le permite a Carlsen jugar torre a 8. Y ahora la posición es muy distinta a la anterior por el hecho de que blanco ahora no está ganando la columna A. Antes tenía la columna A, como vimos la dama se podía meter en A7 y volverse muy activa. Y ahora no puedo ganar la columna. En realidad se le escapó esta jugada. Hay un libro muy interesante de Jonathan Affleck con alguien más que no me acuerdo quién es, que se llama Jugadas Invisibles en Ajedrez, en donde habla de jugadas que son difíciles de ver. Y hay un capítulo dedicado a este tipo de jugadas, jugadas de retroceso. Generalmente las jugadas de retroceso no son jugadas fáciles de ver. Caruana dijo que apenas hizo el alfil de 2 se dio cuenta que Carlsen podía volver con la torre, pero ya era tarde. Y la verdad es que ahora, gracias a esta imprecisión de Caruana, la posición está muy, muy pareja. Y en un par de jugadas más se cambiaron todas las piezas y se llegó a un final bastante igualado. La verdad es que esta posición está igualada, aunque a primera vista pueda parecer que blanco tiene mejor estructura de peones porque tiene una isla contra dos. La verdad es que no es tan significativo esto, el negro no tiene peones débiles, incluso el negro tiene buen espacio como para maniobrar con sus piezas. Me gustaría saltar al siguiente momento que me pareció muy interesante, que es este momento. Porque este final es muy igualado, pero Caruana empieza a hacer jugadas raras. Ya este caballo de 2 a mí no me gusta. No es que sea mala, no es que le dé ventaja al negro, pero le empieza a dar opciones al negro. Y acá el negro, Carlsen, hace una jugada que me parece que es sumamente instructiva, que a mí me sorprendió a primera vista y después me di cuenta que es hiperlógica. Y es la jugada caballo G5. ¿Por qué caballo G5? Porque obliga a H4 y ahora simplemente el rey vuelve. Y el caballo vuelve. El negro perdió 2 tiempos enteros para forzar al blanco a crear esta estructura de peones, que es una estructura de peones que no es ideal porque son peones que están en casillas negras y hay alfiles de casillas negras. Entonces, esto lo que le permite al negro en algún momento tal vez es la jugada G5, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque a G5, si el blanco come, entonces simplemente retomamos DF, después jugamos H4, H3 y el negro crea un peón libre alejado. Y si a G5 si a G5 el blanco no come, entonces nosotros podemos comer y crearle un peón en H4 que es débil. Que nosotros lo podemos atacar de varias formas. Lo podemos atacar ya sea con el caballo F8, caballo G6, o con el alfil N7 y después avanzando el peón de F. Entonces acá el negro consigue alguna idea que en realidad no funciona, pero que la idea está. La verdad es que igualmente la posición es muy muy tablífera. Caruana jugó con precisión en el sentido de que no empeoró su posición. Y la verdad es que el negro se nota que está progresando. Noten que el negro está ganando espacio. Pero acá estuve analizando un rato y la verdad es que no encontré forma del negro de intentar ganar esto, digamos. No, la verdad es que ni siquiera se me ocurrió un plan de negra. Se ve que el negro está mejorando, pero no veo a dónde está llegando. Carlsen tomó una decisión muy interesante, que es comer C4 y caballo C5. Y él mismo en la conferencia de prensa dijo que él se metió en esta línea porque esta es la jugada 40. Es la última jugada antes del control y Caruana no tenía mucho tiempo. Entonces quería darle una presión extra a Caruana para que con poco tiempo tenga que decidir si comer o no en C5. Siempre es conocido
que la jugada 40 suele ser una jugada, un momento en el que los jugadores cometen errores, porque es la última jugada antes del control, antes de que consiga más tiempo en el reloj. Y entonces le quiso poner enfrente a Caruana una decisión aparentemente difícil, si cambiar o no cambiar piezas. Esa suele ser una decisión difícil, y más en este caso, que es un cambio asimétrico de alfil contra caballo. Pero la verdad es que para un jugador como Caruana la decisión no es difícil, simplemente comió rey de 2 seguido de caballo F1. El caballo en F1 obviamente la idea es venir a E3 y tal vez, ¿por qué no, a D5? Y acá Caruana no tiene ningún peligro. Incluso después de algunos cambios más, sabemos que es importante para Bando que se defiende cambiar peones. Y acá incluso hay un chiste táctico que permite hacer las tablas inmediatas. Después de peón por peón, caballo por C4. Entregando el caballo pero comiendo el último peón. En realidad al negro le queda un peón, que es el peón H, pero el peón H lamentablemente corona en casilla de color blanco, que es del color contrario al alfil, y por lo tanto el final es de tablas. Aún si el blanco pierde los dos peones, el final es de tablas, y con los dos peones no cambian absolutamente nada. Por eso en esta posición firmaron las tablas. La verdad que esta partida tuvo momentos interesantes, tuvo imprecisiones que por lo menos a mí me parecen difíciles de explicar para jugadores de este nivel. Hubo algunas imprecisiones ahí importantes en la apertura, pero después de eso fue una partida correcta en donde Carlsen intentó buscar algo en el final, pero Caruana hábilmente simplificó todo y logró las tablas y un medio punto que en principio tampoco es tan horrible, aunque siempre de blancas uno intenta ganar. Pasemos a la siguiente partida, que sería la número 4. La partida 4 encontró a Carlsen jugando de blancas nuevamente, y estábamos un poco a la expectativa de ver qué haría Carlsen, porque en la anterior partida jugó de 4 y Caruana neutralizó muy bien y en realidad no tuvo problemas en ningún momento. Carlsen en este caso decide cambiar y jugar C4, algo que es bastante usual en Carlsen, que es cambiar mucho en las aperturas, no tiene un repertorio muy fijo en realidad. Y Caruana decidió jugar la variante asimétrica contra la inglesa, que rápidamente lleva a este tipo de posiciones que son típicos de una siciliana. En realidad, esto es una siciliana dragón con colores cambiados. Por lo tanto, el blanco tiene un tiempo de más o el negro tiene un tiempo de menos. Son posiciones que son muy interesantes y acá el negro juega alfil C5. Esta línea la verdad es que antiguamente no se consideraba muy buena y fue gracias a Grischuk, si no me equivoco, que esta línea se volvió a poner de moda. Hay algunos detalles tácticos con la jugada caballo por E5. Los que han seguido mi repertorio recuerden que en el canal tengo analizado un repertorio completo de blancas y ahora empezamos con el repertorio de negras. Este truco lo hemos visto dentro de los 4 caballos, pero en este caso en particular no es tan importante. Acá igualmente no me voy a detener en la apertura, tal vez más adelante haga algún estudio, pero no es este el momento. La verdad es que la partida siguió por causas más o menos normales y en esta posición Caruana juega caballo de 4, que es un intento muy interesante, que es bastante temático, es la casilla fuerte para el negro. Y a B4 juega alfil de 6 entregando el peón. El peón no es capturado y el blanco simplemente sigue con su plan. Y en esta posición, acá pasa, esta es probablemente la posición crítica de la partida, el momento más importante de la partida. Porque en esta posición es claro que el blanco quiere jugar B5, o sea, para eso jugó B4, A4, torre B1. El plan es B5, es un plan estándar dentro de la inglesa, la idea es abrir esta diagonal. Y este era un buen momento para jugar B5 en realidad. Si B5, si el negro come, y bueno, ahora estoy amenazando el peón de C6, si lo defiende, no importa, comemos, y no nos importa desprendernos del alfil de casillas blancas, porque lo cierto es que acá el negro tiene una debilidad en C6 que puede ser intentar aprovecharse de ella. Dije cualquier cosa, pero creo que se entendió. Igualmente es una sola debilidad. En principio no creo que sea tan grave y el negro creo que debería defenderse sin muchos problemas. Pero este era el mejor intento para el blanco.
Pero no jugó B5, curiosamente, sino que jugó torre 1, una jugada bastante lenta. Y ahora el negro simplemente juega alfil D7 y evita B5. Y al evitar B5 uno podría preguntarse ahora cuál es el plan de blanco. Y la verdad es que no tiene mucho plan. Es muy interesante acá la decisión de Caruana de cambiar el alfil de casillas blancas, a lo que Carlsen responde con el alfil F3. Y acá viene un momento que tal vez no es un momento crítico, porque para un jugador experimentado como Carlsen y Caruana, la siguiente jugada en realidad no es tan difícil de ver. Pero me parece muy interesante para discutirlo un poco con ustedes, porque me parece que es muy instructivo. En este momento el negro obviamente está amenazando comer el alfil de F5. Esto por supuesto que Caruana lo tuvo que ver cuando jugó alfil F5, hay que ver esta jugada. Y acá Caruana juega alfil por E4, que es una jugada muy buena. Porque después de estos cambios, la estructura de peones de ambos queda bastante deteriorada. Pero a primera vista podría parecer que la del negro es peor. ¿Por qué? Porque el negro tiene acá 2 islas en el flanco de rey. En realidad tiene 3 islas en total, con peones doblados y encima que no son fáciles de avanzar. Y encima el alfil de D6 parece que queda malo. Mientras que el blanco parece que puede jugar F4 y poner en funcionamiento un poco su mayoría. Pero Caruana, cuando entró en esto, vio que acá tenía la jugada B5. Y la jugada B5 es muy importante, porque si el negro juega B5, el blanco va a jugar B5 primero. Y después de los cambios, el negro se va a quedar con un peón aislado en el flanco dama que va a ser débil. En cambio, con la jugada B5, y esta es la jugada importante a la que quería hacer mención, lo que el negro hace es fijar el peón de B4. Y por lo tanto, ahora el alfil del negro es mejor que el alfil del blanco. Noten que el alfil de blanco no puede moverse prácticamente, no puede ir para adelante, solo puede ir para atrás. Y el alfil de F8 tiene un objetivo claro, que es el peón de B4, lo cual va a limitar bastante el accionar de las piezas blancas. Y en realidad esta posición es completamente igualada. Vamos a algunas jugaditas más. El negro activa también su rey. Noten que ahora el blanco quiere presionar sobre la debilidad de C6, pero en realidad la debilidad de C6 se compensa con la debilidad de B4. O sea, las dos debilidades son igual de débiles y atan de igual manera a ambos rivales. El negro pone presión sobre B4 para que el blanco no pueda activarse. Y ahora el negro simplemente cambia sus peones doblados. Y esta posición está completamente igualada. Por ejemplo, como para ver algunos intentos que pueda tener el blanco. El blanco, como tiene una mayoría de 4 contra 3 en el flanco de rey, debería buscar algo por ahí. Pero la verdad es que no puede moverse mucho, porque si F4 simplemente como y torre A3, y ahora el peón de H3 es el que está débil. Y si alfil E3, entonces torre G8, entregando el peón de C6, pero en realidad el negro está amenazando torre G3 y torre G2 también. Y la verdad es que ahora de blancas me da un poco de miedo que no me den mate, porque las piezas negras se están activando mucho. Así que esto, en principio, aunque según la máquina esto es igualdad, en principio, a primera vista por lo menos, parece arriesgado para el blanco. Así que F4 no sirve. Y si G4, simplemente peón por. Si come de H, el blanco no está consiguiendo nada. La opción ambiciosa del blanco sería comer de F para así tener un peón H libre. Pero nuevamente torre A3 es una jugada muy activa. Y si el alfil A3, torre H8 y el negro se está activando mucho. El blanco está obligado a jugar torre H1 para defender H3. Y ahora la sencilla es torre A6, defendiendo C6 y ahora amenazando comer el peón de B4. Por lo cual el blanco va a tener que retroceder con alguna pieza para defender. Y si juega alfil C5 para defender de forma activa, entonces ahora podemos volver con torre A3 y volver a tocar el peón de H3. Noten cómo al atacar, defender todo el tiempo las debilidades, los dos están más o menos atados y en realidad ninguno puede hacer nada. Por eso en la partida Carlsen jugó torre de B a C1 y ofreció las tablas. Lo más normal es que el negro juegue rey de 7 para defender el peón y ahora estaría tocando el peón de B4, por lo tanto la torre blanca va a tener que volver y se van a repetir las posiciones. La verdad ninguno de los dos puede forzar por la cantidad de habilidades que hay por ambos bandos que se compensan mutuamente. La verdad que esta cuarta partida fue la más aburrida de todas. Creo que de las 6 que venimos viendo, 4 o 5 fueron muy interesantes, pero esta
sí que la verdad es que no pasó nada. Ninguno de los dos jugó de forma muy ambiciosa. Caruana se contentó con buscar las tablas y Carlsen no parece que en ningún momento buscó aprovechar las blancas. Así que nada, no hay mucho que decir de esta partida. Pasemos a la quinta, la siguiente, que ahora se empieza a poner, tal vez para el espectador por lo menos, más interesante. La quinta partida fue un buen preámbulo de lo que se viene en la sexta, aunque tal vez esta fue más interesante para nosotros los espectadores que para ellos. La verdad es que Caruana insiste con la Rosso Limo y en esta ocasión contra este orden de jugadas, ya acá ya uno venía presintiendo que Caruana venía con un as bajo la manga, porque en todas las partidas anteriores Caruana había comido en C6 lo más rápido posible, o sea, jugaba el fil de 5 y la siguiente comía. En este caso no estaba comiendo, entonces ya nos esperábamos que pasara algo distinto. Pero por lo menos a mí me causó una gran sorpresa cuando Caruana jugó B4. Y creo que la mayoría de todos nosotros nos vimos muy sorprendidos por este gambito. Que como yo compartí en Facebook y en Twitter, recuerden en la descripción están los enlaces de mis redes sociales para seguirme. Suelo seguir las partidas en vivo, compartir posiciones y comentar un poco de lo que está pasando. Y esta partida me recordó muchísimo, y creo que no fui el único, a la famosa partida entre Fischer y Spassky en el match que jugaron en el 92. En esa partida en realidad vino el fil por peón por, no por este orden, pero se llevó exactamente esta misma posición y acá Fischer jugó el muy interesante gambito con B4 y lo destrozó a Spassky. Es una partida muy muy buena. En cambio, en esta partida Caruana juega B4 directamente y yo a esto lo llamé el gambito Fischer acelerado y supongo que ya entenderán por qué. La verdad es que luego de ver la partida me la puse a analizar, obviamente, y encontré que este gambito se jugó un montón de veces. En la década del 60, 70 estuvo muy de moda y hay un montón de partidas con esto. Incluso hay análisis muy modernos en libros, aparece en todos lados este gambito. Entonces, la verdad es que en principio a la B, tal vez, incluso en las redes sociales, dije, bien, Caruana está jugando a ganar, pero después de analizarla con cuidado, me di cuenta que está jugando teoría que ya se conoce hace muchos años. Entonces, la verdad es que no es una gran sorpresa. Incluso después leer un comentario, no me acuerdo si es Bidler o de Grischuk en Chess24 en inglés, que comentaban que no les parecía una muy buena decisión esta, que lo único que está tratando de hacer Caruana es fijarse a ver si Carlsen sabe la teoría. Como que lo está sorprendiendo con una línea que ya no se juega, pero que se juega, que se ha jugado mucho y que tiene mucha teoría. No es lo mismo sorprender con esto que sorprender con una jugada que nunca antes se jugó. En ese caso sí le obligamos a Carlsen a pensar. Pero acá no está Caruana obligando a Carlsen a pensar, sino que está obligando a Carlsen a acordarse de análisis, ¿no? Lo está como poniendo a prueba. A ver, ¿te acordás? Si te acordás, bueno, hacemos tablas. Y si no te acordás, capaz te engancho. Pero no es... No... Como que ya no me parece tan buena esta decisión como me pareció durante la partida. Y la verdad es que Caruana rápidamente empieza a no quedar tan bien. La verdad es que da la impresión, o sea, no quedó peor en ningún momento Caruana, pero da la impresión, una vez que analicé la partida y comparé la partida con los análisis y los estudios que encontré, me dio la impresión de que Carlsen estaba mejor preparado que Caruana. Lo cual habla todavía peor de la preparación de Caruana, sinceramente. Porque lo quiso sorprender y al final él fue el sorprendido. Caballo 3, caballo 7. Y en esta posición encontré una sola partida donde en esa partida siguió peón por peón. Y terminó ganando el negro la partida. Aunque la verdad es que el blanco no quedó mal de la apertura. En vez de eso, Caruana juega dama E2. Y Carlsen sigue metiendo todas las buenas. La verdad es que Carlsen hizo todas las jugadas correctas. B4. Y a dama C4, dama 5. Y a peón por alfil E6. Y cambió. Y caballo CD. Y rápidamente trajo la torre. Y creo que en esta posición Caruana se puso a pensar un buen rato. Y Carlsen seguía jugando relativamente rápido. Entonces, digamos, uno solo puede suponer que no fue buena la preparación. Ya sea porque Carlsen
ya conocía toda la línea y no cayó en ningún lance barato, o ya sea porque la posición tal vez no era tan difícil de jugar para Carlsen. Carlsen es un jugador que sabe muy bien secar las posiciones, y lo logró perfectamente, digamos, como que no, en la práctica Carlsen no se enfrentó con graves problemas. Entonces el gambito B4 para los espectadores, para nosotros fue muy emocionante, pero tal vez no fue exactamente una buena decisión. Es más, en esta posición el negro podría haber intentado jugar un B5, una jugada un tanto ambiciosa que nos recuerda a las partidas anteriores, a la partida anterior, en donde la idea del B5 es fijar la debilidad de B4. Entonces ahora el negro puede jugar un alfil, tal vez primero un F6 para defender el peón central y después alfil F8 y presionar sobre este peón. Y ese peón la verdad que no es fácil de defender. Ciertamente igualmente, de todas formas acá el blanco no corre ningún peligro, porque después de F6, con F6 el alfil de G7 queda limitado, y entonces ahora el blanco puede golpear en el centro con la jugada D4. Y después de los cambios, la verdad es que el alfil está presionando sobre F6 también. El alfil está bastante activo. Y el blanco en principio no debería correr mucho riesgo. El negro puede agudizar la posición cambiando peones. Cambiando el peón de F6 por el de B4. Y la posición claramente sería aguda. El negro tiene pareja de alfiles y tiene un peón libre alejado. Pero el blanco también tiene una mayoría central. La verdad es que objetivamente parecería que esto es tablas. A mí en la práctica me daría un poco de miedo jugar esto de blancas. Me da la sensación de que el negro tiene mejores chances prácticas en esta situación. Y por lo tanto, volviendo a esta posición, la jugada B5 parece que es una mejor opción del negro para jugar a ganar. Curiosamente Carlsen no la hizo. Eh, Me parece curioso porque Carlsen siempre es un jugador que exprime al máximo las posiciones. Pero daría la impresión de que no está en su mejor momento. O sea, ya sabemos todos que Carlsen no está en su mejor momento. Hace rato que no gana como ganaba antes y se le están escapando muchas partidas y se escapan muchos torneos. Antiguamente Carlsen ganaba todo lo que jugaba y ahora ya eso no sucede. Pero la verdad es que no parece que se haya puesto a punto para este match tampoco, porque no está jugando tan fino como estamos acostumbrados. No jugó B5, jugó rey B6. Y en realidad se produjeron varios cambios, la verdad es que no pasó gran cosa. Y en la jugada 34 firmaron las tablas. Recordemos que no pueden firmar tablas antes de la 30. Entonces, si hasta la 30 tienen que jugar, en la 34 hicieron tablas, es porque no estaba pasando mucho. Querían firmar las tablas hace rato, daría la impresión. Entonces, la partida tuvo un videojuego muy picante que en la transmisión en vivo con el Divis, Pepe, Cuenca y el niño analizamos un montón y hubo un montón de líneas muy interesantes y bla bla bla. Pero una vez que la partida se secó, no pasó gran cosa. Y ya muchos aficionados, ya en realidad desde la segunda partida de terminaron tablas, muchos aficionados están criticando de que el match es súper aburrido. Y después de 4 tablas seguidas y estas 2 últimas tablas tal vez menos emocionantes, hubo todavía más y más quejas. Pero bueno, ayer se jugó la sexta partida. La sexta partida encontró nuevamente a Carlsen jugando de blancas. Y nuevamente Carlsen cambia y juega E4. Recordemos que en la primera jugó D4, en la primera que tuvo de blancas. En la segunda jugó C4 y ahora juega E4. O sea, ya jugó prácticamente todo. Le queda jugar caballo F3, después va a jugar B3 y en la última partida va a jugar H3. Y contra E4, para sorpresa de absolutamente nadie, Caruana jugó E5 y caballo F6, su querida defensa Petrov. Sabemos que Caruana casi toda su vida ha jugado con caballo C6 y se ha metido en las españolas, pero en el último año ha jugado muchísimo la Petrov, especialmente después del torneo de candidatos, con resultados excelentes. Recordemos que la Petrov en la década del 90 era considerada una defensa para jugar a tablas, lo que ahora se considera la berlinesa. En la década del 90 era la Petrov y todo el mundo quería hacer tablas, jugaba a Petrov. Y Caruana está jugando Petrov, pero no está haciendo tablas, está ganando un montón de partidas, está teniendo resultados muy buenos. Estaría bueno hacer alguna estadística de sus últimos partidas con Petrov.
Y es por eso que probablemente Carlsen decidió evitar los enormes análisis que debe tener Caruana en esta línea y jugó caballo D3, una línea que en principio creo que nos sorprendió a prácticamente todos. Y lo que logró con esto es rápidamente cambiar damas y de esa forma tratar de secar un poco más todavía la posición, ¿no? Y se llegó a este mediojuego. Esto es un mediojuego sin damas, porque están todas las piezas en el tablero, solo se cambiaron damas y un par de peones. Así que esto es un mediojuego todavía. Pero al no haber damas, tal vez el impacto dinámico sea un poco menor que en otros mediojuegos. Y la verdad es que la partida fue evolucionando lentamente hasta llegar a esta posición en donde ya todo el mundo estaba presagiando de que esto iba a ser otra vez tabla, así en vole y que poco ambiciosos y que vuelva a la tumba tal y no sé cuántas cosas más están diciendo todos. Pero Caruana empezó a hacer cosas muy interesantes. En principio, acá el blanco está amenazando tal vez caballo E3 y caballo F5. El salto de caballo F5 es más que interesante. Y por eso la siguiente maniobra de Caruana me gusta mucho. Caballo C8 y caballo E7 controlando la casilla F5. Una reagrupación de caballos muy interesantes. Y contra G3, Carlsen sigue en su modo jugar tranquilo. El plan es básicamente jugar caballo G2 seguido de alfil F4 y cambiar el alfil malo por el alfil bueno del rival. Acá Caruana empieza a tomar la iniciativa con la jugada C5, golpeando ya en el centro del blanco. Si el blanco come, retomamos de alfil. A primera vista podría parecer que el peón de D5 quedó aislado, pero la verdad es que el negro en cualquier momento juega D4, probablemente en la siguiente jugada juegue D4, se saca el peón débil de encima, por ejemplo rey G2 D4. Y en esta posición, sí, probablemente la posición sea igualada, ¿no? Pero si hay alguien que está mejor, es el negro, porque tiene mejor desarrollo. Tiene las piezas mucho más activas, tiene el alfil presionando sobre B2, la torre lista para ocupar alguna columna abierta. El negro todavía no sacó el alfil, las torres todavía no están jugando. La verdad es que el negro está más activo y en principio la posición del negro es más cómoda de jugar. Acá la jugada más lógica tal vez sea caballo C2 para defender D4, pero el negro acá podría pasar otro tipo de plan, jugando C4 y B5 y ganar espacio por el flanco de dama. Jugar con B4 y abrir la columna y tratar de buscar, obviamente apoyado por el caballo, tratar de buscar acá una posición activa en el flanco de dama. Y la verdad es que no luce tan mal. Principalmente tomando en consideración que el blanco no tiene nada activo en el otro flanco tampoco, entonces daría la impresión de que el negro está jugando solo. Carlsen jugó alfil C2 con idea de jugar torre D1 y defender con la torre en el centro, pero acá la verdad es que Caruana empieza a hacer algo incluso un poco milagroso, que es conseguir superar a Carlsen en una posición seca. La verdad es que suele pasar al revés, ¿no? En este tipo de posiciones suele ser Carlsen el que empieza de a poquito a mejorar y prácticamente pasar por arriba a sus rivales. Pero acá le empieza a pasar al revés, él es el que empieza a sufrir. Lo cual yo creo que de alguna forma vuelve a mostrar la mala forma que está teniendo Carlsen, digamos. Esto que va a pasar a partir de ahora a Carlsen en su mejor época no le hubiera pasado nunca, jamás. Caruana juega torre a C8, es una jugada muy lógica. También era muy interesante poner la otra torre en C8, porque es el fil B3, ahora el negro con la torre en A8 puede jugar A5 amenazando a A4. Y si A4 torre A6 es muy fuerte, porque la torre puede doblarse en la columna C, o puede ir a B6 también, tocándole el fil y presionando sobre el peón de B2. Acá el negro está teniendo una iniciativa ya bastante molesta. Cambio juego torre a C8, alfil B3, caballo C6, alfil F4 y caballo A5. Notemos que el alfil blanco no está quedando muy bien que se diga. Al blanco le encantaría poder cambiar alfiles de casillas negras, pero el problema es que viene caballo por B3 y torre C2 jaque. La torre negra se activa, es verdad que el peón de A7 se cae, pero el negro juega torre B6 y bueno, el negro está recuperando un peón, uno de estos peones, por lo menos uno de esos dos peones se cae y las piezas blancas son mejores.
las piezas negras son mejores, las torres negras son muy muy activas. Hay una torre en la séptima fila y la otra está bastante cerca de llegar a la séptima fila. Así que esto no es muy agradable para el blanco. El negro está mejorando. Entonces el blanco tiene que apoderarse rápido de la columna abierta y ahora el negro aprovecha para sacarle el alfil y evitar el cambio de alfiles de casillas negras. Noten, digamos, sobre lo que está por pasar ahora hay muchísimo para decir. Tendría que grabar un video de tal vez varias horas para que podamos entender todo lo que está pasando ahora. Lo voy a pasar rápido como para que vean cómo fluye la posición. Lo que quiero que le presten atención no es tanto a las jugadas en sí, porque la verdad es que no voy a decir casi nada de las jugadas. Lo que quiero que vean es cómo paso a paso la posición negra cada vez va mejorando. Cómo fluye siempre con una tendencia muy favorable para el negro, mientras que el blanco no sabemos muy bien qué está pasando. Ven como el blanco ya se vio forzado a jugar B3, lo cual debilita las casillas negras y permite que el caballo negro aparezca por A3 y luego puede venir por B5 a tocar, no a tocar ese no, a tocar D4 o a saltar por C3. Las casillas negras son muy débiles. El blanco logra cambiar las 4 torres, lo cual en principio no está tan mal, pero ahora la debilidad de A2 es una debilidad grave. Todavía no puedo comer en A2 porque se me cae D5, por supuesto, pero con el alfil A3 estoy fijando la debilidad y ese peón se va a terminar cayendo porque nadie lo puede defender. Entonces siguen los avances. Y ahora, bueno, al final no se cayó el peón de A2, se cayó el peón central. Y noten, ven como paso a paso la posición del negro va mejorando. Logró comer el peón de D4 por el peón de H5, fue un cambio de peones. Pero ahora el negro tiene un peón libre que en principio puede ser peligroso. En principio es más peligroso que la mayoría que tiene el blanco en el flanco de rey. Y las piezas negras son todas muy activas. Acá Carlsen decide cortar de raíz esa tensión que tiene desfavorable. La verdad es que el negro está un pelín mejor, pero no está ganado ni mucho menos. Pero en la práctica esto es muy molesto. Es tan molesto que Carlsen acá decide entregar una pieza y juega alfil por D5. Entonces viene alfil por E3, alfil por C6, alfil por F4, alfil por B7, alfil D6. Acá viene un par de jugadas un tanto forzadas, donde ahora el blanco tiene 3 peones por la pieza, pero en realidad está perdiendo uno de los peones en el flanco dama. Si vamos a perder un peón en el flanco dama, al blanco siempre le conviene quedarse con el peón A porque es el peón más alejado. Conceptualmente siempre los peones más alejados son los mejores. Por eso no pierde el peón A, sino que juega B4 para quedarse con el peón A. Y se llega prácticamente forzado a esta posición. En donde en esta posición la verdad es que nadie sabe nada. Ya aparecieron muchísimos videos analizando este final, analizando la partida. Todos esos análisis que vieron del final son todos incorrectos, no me cabe ninguna duda, porque se necesitan muchísimas horas de trabajo para entender qué está pasando en este final. Y recordemos que Carlsen y Caruana tienen que resolver la complejidad de esta posición con poco tiempo. Mientras Carlsen y Caruana estaban analizando en Chess24 en inglés, Svidler y Grischuk, dos enormes jugadores de Elite, estaban analizando esto final y todo lo que viene a continuación, moviendo las piezas, yendo, viniendo y no sabían qué estaba pasando. A cada momento, en un momento Svidler decía, no, esto parece tablas, a los 2 minutos decía, no, parece que el negro lo gana, después decía de vuelta, no, esto es tablas, después decía, esta posición ya la vimos, pero no me acuerdo si se ganaba o se hacía tablas. Estaban súper confundidos. Imagínense cómo estarían Carlsen y Caruana durante la partida. La verdad que este final es hiper complejo. Hay un montón de cosas para decir. Lo voy a pasar muy rápido. Solo voy a llegar a un momento específico en donde aparentemente Caruana estaba ganando, pero que es lejos de ser sencillo de encontrar. Acá, en esta posición, aparentemente alfil C4 es un error garrafal, porque el negro juega alfil H4 y gana. Y la idea aparentemente es que contra el alfil D5 jugar acá, y contra el alfil acá jugar caballo F3, la jugada más ilógica del mundo, porque el blanco le permite jugar alfil F4, y ahora el caballo de G1 no puede moverse. Ningún jugador sensato pondría el caballo en G1, pero para eso están las computadoras, que no son jugadores sensatos. Y las computadoras dicen que acá el negro gana. Seguramente ya vieron en alguno de los múltiples videos que se hicieron cómo es que el negro gana acá.
La verdad es que no lo pienso explicar porque es realmente muy complejo y todavía no lo terminé de entender muy bien. Les recomiendo, si saben inglés, los mejores análisis que hay son los de Svidler. Svidler estuvo más de media hora analizando este final y encontró un montón de cosas y aún así él mismo admite que esos análisis seguramente son imprecisos. Con el correr del tiempo seguramente especialistas en finales van a analizar este final con cuidado, van a escribir hojas y hojas de análisis hasta que se pueda descubrir la verdad, a ver si este final se gana, lo cual parece ser cierto, pero lo más interesante de todo es saber si este final se gana. Aparentemente a primera vista daría la impresión de que es tablas y que el sacrificio de Carlsen de pieza fue correcto. Aunque hay que ver desde un punto de vista de práctico si fue correcto. Objetivamente daría la impresión de que sí, pero no lo sé. La verdad es que voy a esperar que gente más adecuada que yo lo analice. Y tal vez más adelante, tal vez dentro de 2 meses, me anime a analizar en profundidad este final y haga un video específico. La verdad es que no creo que tenga ningún sentido mostrarles qué está pasando acá, porque yo no sé lo que está pasando acá. Y no pienso mentirles, es parte de mi política en el canal no mentir a nadie. Así que por eso simplemente voy a pasar las jugadas rápido. Y tal vez más adelante veamos cómo se evalúa este final. Un truco acá muy importante es que rey por alfil es la jugada más fácil para hacer. Rey por peón es la jugada más fácil, ¿no? Si el negro pierde peones, objetivamente tablas. Por eso en esta posición en realidad firmar las tablas. Así que van 6 partidas del match. 6 y las 6 terminaron en tablas. Pero la primera fue altamente emocionante, aunque con muchos errores. La verdad es que Carlsen tendría que haber ganado ese final. Y esta partida, por ahora, es la partida que más me gustó de las 6 porque los dos jugaron muy bien. O sea, hubo imprecisiones claramente porque Carlsen no tendría que haber quedado tan mal. Y obviamente Caruana en un momento ganaba y no la vio, pero era muy difícil de ver, a diferencia de lo que se le escapó a Carlsen en la primera partida. Por eso esta partida para mí es la más perfecta de las 6 que estamos viendo, la más interesante, donde hubo de todo, hubo una pequeña discusión teórica, hubo unas maniobras muy interesantes en el mediojuego final y hubo un final que es este, que es un final medio artístico inclusive. Habría que buscar si no hay algún final compuesto similar. Capaz que hay. Así que esta es sin duda la mejor. Y de las otras 4 partidas hubo 1 o 2 que tal vez fueron medio bostezantes. Pero el resto la verdad es que fueron todas muy muy interesantes. Nos estamos acercando al final del encuentro. Ya está mañana por empezar la segunda parte del match. Y lo esperable es que se produzcan más errores y se produzca más tensión, porque cada vez nos vamos acercando más al final y eso siempre produce tensión. Además hay que tomar en cuenta lo que ya dijo todo el mundo, que es que en los posibles desempates a rápidas, Carlsen es el gran favorito contra Caruana. Lo más probable es que Caruana no tenga ninguna chance en las rápidas. Entonces cuando se va acercando el final, Caruana cada vez más y más va a querer jugar a ganar. Así que yo esperaría que, además, esta partida los debió haber motivado mucho a los dos. Así que espero que en las próximas partidas podamos ver mucha más acción y probablemente ninguna o solo una tablas rápidas sin casi jugar. Así que mañana vamos a tener la 7ª partida, el lunes la 8ª. Y el martes espero que no me pase nada y pueda comentar esas 2 partidas, así todos nos mantenemos al tanto de lo que está ocurriendo. Nos estamos viendo muy pronto. Adiós.